La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hola amigos, bienvenidos, 8 en punto de la mañana. Estamos como siempre con todos ustedes en esta nueva emisión de A Pensar Más con Rosa María Palacios, que hoy tendrá una interesante entrevista con el juez supremo César San Martín. Hablará sobre el sistema de justicia que en nuestro país de pronto se ha convertido en un elemento que necesita de mucho apoyo. En todo caso, que necesita mayor trabajo para que pueda llevarse adelante con el desempeño que corresponde. 8:01, nos vamos a la lectura de las principales portadas. ¿Qué ha sucedido en las últimas horas en nuestro país? Fiscalía negocia con Odebrecht. Empresa adelantaría pago por ganancias obtenidas ilícitamente. Ministerio Público dice que tiene asegurado registro de coimas que está en Suiza. Nos dice Perú 21 en su fotoportada principal, el logotipo frente al edificio de Odebrecht. Y sobre esta información también hay mucho que detallar. Por cierto, la investigación principal fue abierta en junio de 2015 y tiene, digamos, el número de carpeta 06-2015. Esta es contra los que resulten responsables por los delitos de colusión, cohecho pasivo, cohecho activo genérico, y no se precisa cuántos o quiénes son directamente por ahora los comprometidos. El fiscal anticorrupción Hamilton Castro anunció que como estrategia del Ministerio Público se está incorporando a Odebrecht en el proceso de investigación como persona jurídica por el pago de sobornos en el Perú, y dijo que ya se negocia con esta empresa brasileña la entrega de un adelanto del dinero obtenido ilegalmente. Eso lo ha dicho ayer en conferencia de prensa ofrecida por Castro. El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, y el jefe de la Unidad de Cooperación Internacional, Alonso Peña Cabrera, dieron algunos detalles generales del avance de las pesquisas en torno al escándalo que involucra a 3 gobiernos, el de Alan García Pérez, Alejandro Toledo antes y después Ollanta Humala Tasso. 8:02. Y hay otras informaciones que también generan noticia el día de hoy, 3 de enero. Responsabilizan a ministra por retorno de Moreno. Ex asesor de Pedro Pablo Kuczynski, Carlos Moreno, seguirá en el hospital Loaiza. Nos lo dice Perú 21 también en su portada principal. Carlos Moreno fue el responsable, como lo saben, de la primera crisis del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski en octubre pasado, y a través de un audio difundido por un programa de televisión, un dominical, se conoció que el ex asesor presidencial pretendió hacer un negociazo entre el Sistema Integral de Salud, SIS, y una clínica privada. Las acciones que tomó el Ejecutivo en aquella oportunidad fueron denunciarlo ante la Fiscalía y destituirlo de su cargo como jefe de la unidad gastroenterológica del Hospital de Gastroenterología del Hospital Arzobispo Loaiza. Parecía que así Kuczynski se libraba de manera definitiva de un problema que remeció profundamente el inicio de su gestión, pero la bancada oficialista, la de Fuerza Popular, está demandando acciones al gobierno por el caso Moreno. Congresistas Bruce y Eresi pidieron que la ministra de Salud, Patricia García, explique por qué el ex asesor sigue trabajando para el Estado. O sea, usted, Diana, Eduardo y yo estamos todavía pagándole el sueldo a este señor. En fin, Perú 21 nos lo dice en su publicación principal. ¿Qué nos dice el diario La República en esta edición de hoy, 3 de enero de 2017? Fiscalía negocia compensaciones con Odebrecht. Fiscal Hamilton Castro dijo que además del pago se busca llegar a un acuerdo para identificar a los funcionarios sobornados. Informó que empresa de Joseph Maiman, el amigo de Alejandro Toledo, recibió parte del soborno de 6 millones por la Interoceánica.
Hay una entrevista también en la página 8 del diario La República que es muy recomendable. UGAS, contratos deben evaluarse uno a uno. Presidente de Transparencia apoya compensaciones de constructora brasileña al Estado. En política, el nuevo presidente del Poder Judicial, Duberly Rodríguez, ofrece terminar con el secretismo judicial. Anuncia entre sus objetivos el uso de la tecnología para desterrar la morosidad en trámites. En sociedad, tragedia familiar en Pasamayo, mueren esposo, su hijo y otros 2 familiares en accidente de carretera. Nuestras carreteras, por cierto, tienen que tener ya algo muy importante. Y otra cosa más, se debe vigilar el buen manejo en carreteras y también la responsabilidad de algunos choferes al frente de ellas. En política, El Informante, la Comisión Bernales y el tema de los ascensos de las Fuerzas Armadas. Vilca toma, si yo fuera Luz Salgado, habría renunciado a la presidencia. Bueno, eso es lo que muchos se están cuestionando en estos momentos en las redes sociales y están exigiendo a la presidenta del Parlamento Nacional su renuncia, aunque ella no la justifica aún. Vamos a ver pues qué pasa después. En la fotoportada, suben gas y combustibles. Las noticias no son buenas para las familias en el inicio del año. Ay, 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 el gas. Los precios de los alimentos han comenzado a dispararse por efecto de la sequía en algunos lugares del país. En tanto, el gas doméstico, ese que se vende y que usted consume desde el balón, tuvo un incremento de 50 céntimos. Igual subieron los combustibles. Y esta noticia, por cierto, va a preocupar a más de uno en el hogar. Esto nos impacta directamente a todos, porque cuando suben los combustibles, por un efecto dominó, sube obviamente el precio de los alimentos. Y esto no es especulación, esto es algo que sucede en este tipo de economía. Se encarecen, por ejemplo, el pollo, que ha pasado de 5.50 hasta 8 soles 40 el kilo. La papa blanca sube hasta 30 céntimos el kilo, mientras que el balón de gas de 10 kilogramos, unos 50 céntimos, y las gasolinas hasta en 0.10 o 10 céntimos por galón. Este nuevo año que se inicia pues al parecer con un pequeño dolor de cabeza, una jaqueca que se agudiza para las amas de casa, pues estos precios de los productos de primera necesidad han tenido un incremento. Así se ha podido comprobar en diferentes mercados de nuestra ciudad capital, y el diario La República hace un recuento, por cierto, de los precios que hay en estos momentos de los alimentos. Uy, uy, uy. Que hacer malabares ahora para ir al mercado, y hay que tener cuidado también con el incremento de precios. Oferta y demanda, señores, aprovechen esa fórmula, ¿no? Si algo está muy caro, compren lo otro que de pronto no ha subido tanto. Si el pollo está elevado de precio, consuman pescado. Si el pescado se eleva en el precio, consuman carne, y así sucesivamente hasta que estos bajen, por lo menos por efectos de la ley de la oferta y la demanda. Es la recomendación que siempre se les da desde aquí. Y la Fiscalía busca llegar a un acuerdo con Odebrecht, también nos dice el diario El Comercio. Condiciones: la filial peruana de la empresa brasileña deberá brindar información y pagar un adelanto a cuenta de los sobornos que entregó. La precisión: el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, aclara que aún no tienen los nombres de involucrados en coimas y anuncian que irá a Brasil. Se estrena en el cargo. Rodríguez plantea cortes especiales para los casos de corrupción. Nuevo titular del Poder Judicial afirma que no se cederá ante presiones en el caso Lava Jato o Lava Jato. Kuczynski le ofrece más recursos. Y en la fotoportada, error en la Sierra Central, el cementerio de Ocopilla, en Junín, se enterró a una niña de 8 años que fue raptada, violada y estrangulada el fin de semana. Su cuerpo se halló en una maleta, terrible por cierto, ¿eh? Oficialista Salvador Heresi critica a directivos del Hospital Arzobispo Loaiza por la reincorporación de Carlos Moreno. El hombre del negociazo, el ex asesor de Pedro Pablo Kuczynski, se reintegró al hospital. Dijo que tenía que respetar su derecho laboral, según la directora del nosocomio. Y algunas otras informaciones que también ha publicado en esta oportunidad el diario El Comercio en sus principales portadas. 8 de la mañana con 10 minutos. Este es un breve panorama de algunas de las principales informaciones que han destacado en esta jornada de hoy. Gran preocupación causa lo de Joseph Maiman, que compromete, tal vez directa o indirectamente, al gobierno de Alejandro Toledo, y es algo que también está en desarrollo en estos momentos. 8 con 10, volvemos con la entrevista de Rosa María Palacios al juez al juez supremo, César San Martín. Volvemos.
Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Y estamos con una visita muy especial. No siempre tenemos con nosotros a un juez de la Corte Suprema del Perú, así que atentos a todos nuestros amigos en la cadena nacional. Está con nosotros el doctor César San Martín. El doctor San Martín, como ustedes saben, ha sido presidente de la Corte Suprema y un hombre que se hizo muy conocido a través de su carrera judicial por haber sido el presidente del jurado que condenó a Alberto Fujimori a 25 años de prisión en el caso de graves violaciones a derechos humanos, en el caso Barrios Altos y La Cantuta. En las últimas semanas, el doctor San Martín, no es la primera vez que sucede, pero vuelve a suceder, ha sido víctima de ataques verbales. Se realizó una reunión en el Congreso, auspiciada por el congresista Donaire, que parecía un espacio pues de diálogo y de en fin, ¿no? de intercambio de ideas. Invitaron al doctor Villestein y ahí se armó, según los presentes, algo que no debe haber sucedido nunca, ¿no es cierto? Un intercambio verbal inaceptable. Doctor San Martín, gracias por estar con nosotros. Cuéntenos qué pasó en el Congreso. A ver, el señor Donaire concurrió a mi despacho y me solicitó que intervenga en un evento de corte académico y para juzgar, para analizar el cometido de la Comisión de la Verdad. Considerando de que era un congresista nuevo, de acción de APP, y como quiera que su hijo es profesor de la Católica, al igual que yo, pues le dije con mucho gusto. Y bueno, no hice nada más. El día que me tocaba, fui y me encontré con toda una lógica fujimorista muy, muy extendida. Y es más, cuando ingreso al evento, al salón, era pues todo un coro fujimorista muy fuerte y de los sectores más duros. Uno inclusive llegó a decir de que el grupo Colías no existía, nunca existió. Y me hicieron hablar primero. Hablo. Hablé en términos generales y con una línea desde luego favorable a la Comisión de la Verdad. Y luego le tocó a Villestein, como siempre, y en vez de realizar una presentación en las líneas que correspondían, se dedicó, como siempre, también al ataque personal. Y todos no tanto los expositores, que una línea era contra la Comisión de la Verdad, es su posición y eso yo no tengo por qué cuestionarlo. Si es argumentativa no es... No, ningún problema. Y luego los expositores, los del público, que en verdad 3 o 4 de ellos me mencionaron personalmente y me atacaron, hasta me dijeron algunos de ellos que me iba a quemar en el infierno, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. Bueno, primero a Villestein, antes que se vaya, yo le dije, quédate. Si me has atacado, tienes que escuchar mi respuesta. No, se fue porque tenía que hacer otra cosa. Pero esa es su línea lógica y el día anteayer empezó nuevamente con los ataques personales. Esa es una idea que me llama mucho la atención, pero que entiendo. Yo considero que cuando las personas no tienen ideas, ¿no es cierto?, atacan a personas. Cuando tú tienes ideas, atacas ideas, contrastas ideas. Cuando no tienes ideas, atacas personas. Nosotros no deberíamos admitir nunca, en ningún debate académico, periodístico, profesional, el argumento ad hominem. ¿No es cierto? Lo que se llama el hombre es, ¿no es cierto?, el argumento. No, el hombre no es el argumento. La idea es la idea, ¿no? La idea es discutir si la Comisión de la Verdad era oportuna, por ejemplo, ¿no es cierto? Eso es discutible. Ya yo puedo decir, no era el momento, había otro conflicto en el BRAE, han debido esperar, o no es oportuna porque llegó tarde, debió darse unos años antes, etcétera, etcétera. Pero lo que yo no puedo decir es, el señor Villestein o es un fanático, o es un miserable, o va a arder en el infierno. No, eso no se puede decir, son argumentos ad hominem. No estoy diciendo nada, estoy diciendo que descalifico a la persona por ser persona. Esa es una grave violación. Esa es una grave violación de los derechos humanos, además. En esa línea, decir cofradía de caviares. Les encanta. Todos son caviares. Mermelera. Nadie ha definido exactamente qué es caviar. Lógica ideológica, lógica política, exactamente quién es pro caviar, filo caviar, post caviar. No, yo soy peor todavía, yo soy fujicaviar. Usted también, por si acaso. No. Porque como usted fue juez en la época del fujimorismo, también
También, pues. Bueno. También, todos son fujicaviar. Él ahora me dijo, creyéndose muy chistoso, ¿no? Me dijo San Nanín. ¿Qué cosa? Como yo le puedo decir en esas líneas que no son aceptables, yo le puedo decir también Fugiestén. Claro. Pero, ¿qué sentido tiene? Ahora, la ¿Qué pregunta lógica es, tiene? La Nada. pregunta es, yo recuerdo, porque yo soy alumna del doctor San Martín y alumna de la Universidad Católica, que en él, y se lo dije al señor Videstein antes de bloquearlo en Twitter, yo recuerdo que en la ley orgánica del Poder Judicial había un artículo sobre el decoro del magistrado. ¿Ese artículo lo han derogado? No, está en la ley de la carrera judicial. Eso es lo que Bien yo decía, en la ley de desarrollado. carrera. Yo lo recordaba porque yo pensé, lo habrán derogado, pues. Porque yo no puedo entender que un juez supremo de la Corte Suprema del Perú, que es el, ¿cómo les explico? Para un abogado, la instancia más importante de resolución de conflictos del país, dedique su tiempo a llamarte caviarazo, rojete, proterruco en Twitter. O sea, eso no está bien, eso no revela ni siquiera el más mínimo respeto por la ley que rige su propia carrera judicial y su propio decoro. Ahora, la pregunta es, ¿por qué nadie hace nada? ¿Por qué el Consejo Nacional de la Magistratura no hace nada frente a esto? Él alega que tiene libertad de expresión. Pues por supuesto. Uno tiene, desde luego, libertad de expresión. Existe una carrera judicial, existen pautas que gobiernan el colectivo judicial y existen una serie de principios que se deben cumplir para que la carrera judicial se desenvuelva en los más correctos términos. Pero tampoco voy a ingresar yo a juzgar sus excesos, sus excentricidades o su línea política absolutamente es clara, ¿no? El hombre es incomprensible. Casi militante del fujimorismo, no lo puede ser por ley, pero es como si lo fuera, porque si uno lee lo que él escribe, me refiero a las redes sociales en las que participa activamente, entonces uno infiere muy rápidamente que tiene un problema con todo aquel que no sea fujimorista. Fíjate, ha dicho últimamente 3 cosas que me parecen particularmente llamativas. Primero, que en el asunto Chavín de Huántar es por decisiones que emití que se persiguió a los comandos. Eso algo es falso. absolutamente Falso. Al contrario, Se le repite todo el tiempo la y es decisión que se emitió fue entender que la acción del Estado fue una acción razonable, necesaria e idónea. En tanto fue una respuesta absolutamente proporcional. Al señor Ogura no se le asumió como testigo. Su versión no fue asumida bajo una lógica de credibilidad, fue desestimada. Y le digo a él, en el asunto de Tito, este señor falleció ya estando rendido. Así es, está clarísimo. Más, y No hay los nada que discutir. testigos que justificaron esa decisión fueron 2 policías del SIN que estaban en la vivienda cercana y que ingresaron. Y a ellos les comunicaron los mismos rehenes. Lo sacaron, lo entregaron y luego apareció muerto. Y hay pericias del Instituto Militar. Entonces, no es que uno haya dispuesto de que persigan a los comandos. Y otra cosa. Además, ese proceso es muy importante. El proceso fue contra 7 u 8 altos mandos. Así es. Y cuando se definió en el fuero, cuál es el fuero competente, la Suprema Corte, diciéndose que yo no estaba, ni él tampoco, dijo, un grupo se queda para la ordinaria y otro grupo a la militar. Y fue la justicia militar la que comprendió a todos los comandos. Claro. Fueron ellos. No fue la justicia ordinaria. Primer gran error sobre el cual quiere montar él una lógica de que él es el único defensor de la democracia. Absurdo. Segundo, en el tema de la aplicación de las leyes o de las normas sobre delitos de lesa humanidad. Siempre insiste que no se debió aplicar esas normas porque el estatuto de la Convención de Roma es de fecha posterior a la comisión de los hechos. ¿Qué se le responde? Señor,
el estatuto son para los hechos de competencia material de la Corte. Así es. Pero el delito de lesa humanidad tiene una existencia de antes de la Segunda Guerra Mundial y desde antes de la Primera Guerra Mundial. Es una existencia histórica. Entonces, no se puede decir eso. El delito como tal en el Perú no está tipificado. Así es. Pero las circunstancias son analizables. No, y no solamente eso, sino que la Corte Interamericana ha establecido en la sentencia justamente a Barrios Altos que estos constituyeron graves, ¿no es cierto?, violaciones a los derechos humanos y que por lo tanto, siendo graves violaciones a los derechos humanos, su juzgamiento es imprescriptible. Pero él dice que es una corte prevaricadora. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, bueno, pues ya pero se insulta pues a los... sabe que el mismo sentido interpretativo lo tiene, por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Bueno, cualquier Tribunal de Derechos Humanos, pues. Tribunal va a decir, obviamente, va a decir lo mismo. Exactamente lo mismo. Doctor San Martín, sí, vamos a seguir contestando estas, que podrían ser argumentativas, después vamos a las ad hominem, pero tenemos que hacer una pausa. No se pierdan esta entrevista en todo el Perú, no se muevan, porque esta es una corriente que está buscando qué. Eso es lo que tenemos que averiguar. ¿Qué está buscando? Desacreditar nuevamente al juez San Martín, desacreditar la sentencia emitida contra Alberto Fujimori. Obviamente, pues, la inimputabilidad de Alberto Fujimori, que salga libre porque ha sido mal juzgado, ¿no? Desacredito a los jueces, desacredito la sentencia, entonces el hombre sale libre. Que me parece que es el plan clarísimo de un grupo de fujimoristas. Vamos a la pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Bueno, y seguimos conversando con el doctor César San Martín de esta arremetida. Bueno, obviamente el fujimorismo hoy está celebrando un triunfo. Han censurado a un ministro y han logrado que el presidente de la República vaya fuera de Palacio de Gobierno, ¿no es cierto?, ni siquiera en su casa, a una reunión privada que luego se hace pública con la jefa del fujimorismo, que no le ofrece absolutamente nada, ¿no? Y que dice que ellos tienen una forma de hacer política diferente, lo cual, claro, nos ha quedado a todos bastante claro. Entonces, el problema aquí es que lo que estamos viendo desde afuera, y no es que seamos paranoicos, es una arremetida. Llevar al doctor San Martín al Congreso, a una reunión donde lo van a insultar, le van a decir que su sentencia no sirve para nada, ¿no es cierto?, que todo es prevaricato, que es corrupto, que es mentiroso, que trabajó para Fujimori, que es caviar, etcétera, etcétera. No es casual, pues, doctor. O sea, eso obedece a una estrategia. Y que toda esa sesión haya sido publicada en un diario local, en el Diario Expreso, donde por supuesto no figura su respuesta, porque usted pidió el uso de la palabra al final para contestar los insultos, eso no figura. Eso obedece a una estrategia. ¿Estoy mal yo? No, es absolutamente claro. Para usted también. Acá hay una estrategia, primero, que intenta un desprestigio específico, intenta identificar sobre la base de este concepto de caviar como un supuesto muy típico de las lógicas populistas de derecha, ¿no? Los caviar por un lado y todos los demás. Claro. Lógica populista clarísima. Siempre tiene que haber un culpable, ¿no? Un culpable único, claro, y los demás son todos los buenos. Claro, para Hitler, es como para Hitler fueron los judíos, ¿se dan cuenta? Para Trump ahora son los musulmanes y los latinos. Bueno, para este grupo fujimorista son los caviares. Los caviares. Entonces a los caviares hay que matarlos. Y ni siquiera pueden definir lo que es un caviar, porque no hay una definición clara. O sea, caviar es el doctor César Martín, pero también la señora Verónica Mendoza, y caviar soy yo. O sea, todos los que nos oponemos a estilos de gobierno autoritarios somos caviares, es decir, somos democráticos, pues. Ese es el tema. Entonces, el valor democracia, que fue lo que ofreció Pedro Pablo Kuczynski en el debate final, defender, recuerdo a todos, es el que se antepone al valor autoritarismo. ¿Qué propone el autoritarismo? Que las libertades individuales sean restringidas más de lo que se permite constitucionalmente. Entonces, lo que yo decía más temprano, yo no tengo derecho a la libertad de culto, por ejemplo. ¿No? O los otros sí. O yo no tengo derecho a la libertad de expresión, los otros sí. Ahora, ojo, la libertad de expresión, como lo enseñó el doctor, y todos los abogados lo saben, no es un derecho ilimitado, como ningún derecho lo es. Ningún derecho es ilimitado. Entonces, si el honor
y la buena reputación de una persona es el límite al derecho a la libertad de expresión, tengo que respetar ese límite. Y si la ley me ordena a mí como magistrado tener decoro, yo tengo un límite legal impuesto a mí como magistrado que no me permite hablar abiertamente de lo que me dé la gana, insultando a todo el mundo y desprestigiando las sentencias de mis colegas. Porque bueno, si vamos a desprestigiar sentencias, ¿qué le pareció la sentencia de Diario Chicha, de Biestein? No, absolutamente irrazonable, como también aquella que él quiere ocultar ahora con esta propaganda que el autobombo que se está haciendo, que es el tema de la trata de mujeres. ¿Ah, sí? Oye, tremendo, dijo que no hay trata. Esa concepción es asocial y es un espanto. Claro, que la prostitución es un negocio lícito, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál trata? Y se trataba de una menor de edad, que claro, cuando llega a la Suprema, por supuesto, ya era mayor de edad. No, interesa cuando los hechos. Así es. Pero dice, bueno, no. La prostitución ha habido toda la vida, hijita, o sea que es un negocio, tú tranquila nomás. Adelante. Oiga, estamos hablando de menores de edad, que son reclutadas de mala manera. No. Y ahora él dice que no dice lo que dijo. No, menores de edad. Y lean la sentencia de primera instancia. Así es. Y lean la de él, para que vean en rigor lo monstruoso de sus concepciones jurídicas. Claro. Pero más allá de eso, sus tesis son opinables, las mías también lo son, pero ambos estamos, desde luego, en el marco del respeto a la ley. Y sobre esa base es que tiene que discutirse. Inclusive ha tenido el atrevimiento de públicamente, pese a que me ve todos los días, de retarme en diario, en la radio a un debate público. Bueno, yo no me corro. Pero la ley, pero supongo que la ley no les permite hacer eso. Claro, de esa forma, pero en fin, que se siente conmigo, que se module, que respire y que luego conversemos sobre este tema. Jurídicamente el espacio es muy amplio y hay diferentes posiciones. Lo que interesa mucho es, al final de cuentas, si cada posición respeta los valores constitucionales o no. Claro. Afirma correctamente las directivas de la ley. Y en su caso ha sido Chavín de Huántar es un tema, el otro tema es obviamente la sentencia de Alberto Fujimori. Por supuesto. Que también se trató en este evento congresal. No, él dijo de que no había delito, y de que aquí sencillamente es una omisión. Y bueno, eso fue lo que encendió la actitud y hasta el paroxismo de todo el público, ¿no? Que aplaudía a rabiar. A rabiar, ¿no? Me pareció a mí algo absolutamente impropio, pero bueno, esa posición. Es que doctor, hay cosas a las que uno no va, ¿no? Sí, claro, pero yo no sabía, obviamente uno puede decirse por qué fui. Y es como le explico. Después yo me desentendí. No pensé nada más, estaba en otras cosas, trabajando intensamente varios casos que tenía, porque en estas fechas tenemos que cerrar. Nada más, doctor, estoy abocado en mis cosas. Además, lamentablemente hay una huelga de trabajadores de administración del Poder Judicial que tiene todo parado. O sea, los jueces no paran, pero la administración de justicia sí. Es terrible. Y estamos en una huelga que aún no se soluciona. Y el gobierno todavía no la termina de solucionar porque es un reclamo económico. Es sencillamente económico. ¿Cuánto se le da de aumento a los trabajadores? Nada más. Eso es Hay todo. Un planteamiento del Ejecutivo que se ha puesto muy duro de 3.000 soles. De aumento. Los trabajadores piden más. Ya. Y se trata de discutir temas de montos. Claro. Y lo que se recomienda es la flexibilidad. Un aumento de 3.000 soles. Oiga, ¿no te gustaría tener un aumento de 3.000 soles? Nosotros acá pero es 3.000 soles al año. Ah, ya. Un bono de 3.000 soles. Ya. No, doctor, no me diga que no quieren un aumento mensual de 3.000 soles, porque mira, yo voy a hacer cola al Poder Judicial. No, es un bono por única vez. Ya. Y es el bono, mil. Entonces quieren más y me parece razonable, pero lógico. en fin, es un tema de discutir con. Sí, pero el Poder Judicial está parado. Usted ha sido presidente. Muy mal. Además, decisiones. Mire, doctor, yo nunca he visto cosas rarísimas que están pasando en el Poder Judicial que no se han visto nunca, ¿no? Con jueces que debaten sus decisiones antes de tomarlas, con los medios de comunicación, ¿no? Entonces, ¿y acá qué está pasando? ¿No? Yo entiendo que hay un nuevo presidente del Poder Judicial al cual usted, me imagino, yo sé que es un primo entre pares, pero
hay que llevarle tal vez algunas de las preocupaciones que usted tiene, porque no puede ser que un colega de la Suprema, tan vocal supremo como usted, tan expresidente de la Corte Suprema como usted, organice pues estos eventos, ¿no? Para crucificarlo, y encima le pidan que vaya usted en vivo Sí. ¿no? Bueno, fíjese, yo nunca me corro los debates y nunca me corro cuando me invitan. Claro. Y cuando estuve ahí lo afronté serenamente y no tengo ningún problema. Desde luego, uno ya está observando lo que está pasando. Claro. ¿Cuál es el mensaje y cuál es la lógica de estas acciones? Y claramente el designio autoritario, el designio de eliminación del adversario es clarísimo. Y Muy eso bien. sí me parece, y por eso que estoy aquí, porque es absolutamente censurable. Muy bien. Debatamos, sí, pero nada de desprestigios personales. Porque ¿Qué el tiene tejado de otra causa? vidrio, que lo tiene él mucho, tampoco hay que trabajarlo. Tampoco. Y además no solamente eso, sino que se entiende que no es usted, sino hay un motivo ulterior, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias al doctor Villastein por escucharnos, porque va a escuchar esta entrevista atentamente para insultarnos nuevamente y caviar, mermelada, caviar, y ese es todo el argumento. Cuando no se pueden discutir ideas, se atacan a personas. Y eso lo hace la gente que no tiene ideas. Nos vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos, amigos. Esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, que integra a Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV en el Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Y vamos a destacar algunas informaciones que se encuentran en las diversas páginas web de las radios que integran la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Vamos a comenzar con Chimbote, ¿te parece, Eduardo? Chimbote, desde la página radio rsd.p se destaca esta noticia. Y es algo curioso y a la vez no lo sé. A ver, Chimbote, nuevo presidente de Corte del Santa, hizo jurar por Dios y por la plata a flamante juez. Avergonzado, Carlos Salazar dijo que cometió un error material al pronunciar la frase. Algunos le llaman lapsus. El flamante presidente de la Corte Superior de Justicia del Santa, Carlos Salazar Hidrogo, cometió un desliz al juramentar al juez William Vizcarra Tinedo como nuevo jefe de la Oficina de Control de la Magistratura, ODECMA, durante la apertura del año judicial 2017 en Chimbote. Todo iba bien. Durante la ceremonia celebrada en el Centro de Convenciones Uladech Católica, Vizcarra había procedido a jurar por Dios y por la patria, hasta que el presidente de la Corte remató: si así lo hicieres, que Dios y la plata. Al darse cuenta del lapsus, corrigió en el acto: que Dios y la patria os premien, caso contrario os lo demanden. Pero todos los que estuvieron atentos al acto, nos dice en la página de Radio Santo Domingo, al este acto de juramentación, lo habían notado. Carlos Salazar, avergonzado, había cometido un error de esos que no se olvidan fácilmente. Por eso, al término de la ceremonia, la prensa le abordó para preguntarle qué había pasado. Que es un error material, dijo en su defensa él, y le había traicionado el pensamiento, insistieron los periodistas. No, ya le he dicho que es un error material, insistió molesto, ¿no? El desliz del presidente de la Corte del Santa, Carlos Salazar, trajo, obviamente, a la memoria frases que en julio del año 2000, el entonces electo congresista Gerardo Cruz Saavedra Mesones, de Perú Posible, pronunció. Él sí lo pronunció, no lo hicieron jurar por eso, él lo pronunció en el Parlamento: juro por Dios y por la plata. Ya luego los medios se encargaron de poner por la plata, por la plata, por la plata. Bueno, al final esos lapsus, que tener mucho cuidado. Gracias a la página de Radio Santo Domingo en Chimbote, radio rsd.pe. Los invito a ingresar a esta página web. Hay mucha información, como también la hay en la página de Radio San Martín. Desde aquí destacamos: Camaná tendrá agua las 24 horas del día durante estos días, ¿no? Durante este año.
La población de Camaná tiene que padecer una serie de efectos al contar con agua solo por horas, surgiendo mayores inconvenientes con la llegada de veraneantes en este periodo. El alcalde de la Municipalidad Provincial de Camaná, Yamil Vázquez Zúñiga, manifestó que el sistema colapsó al finalizar el año 2016 con la llegada de 50.000 personas que optaron por recibir el año 2017 junto al mar. Para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y por ende los servicios básicos, la autoridad edil comunicó que se trabaja en el plan maestro teniendo un avance de 50%, bajo una inversión de 54 millones de nuevos soles. Con el proyecto se logrará que la gente cuente con el líquido elemento las 24 horas del día, incluidos los establecimientos que funcionan cerca de las playas. En septiembre se terminaría la obra y a fines del presente año se cumplirá con el objetivo contando con reservorios y otros tipos de conexiones. En otro momento destacó la conformación de una comisión multisectorial integrada por la policía, subprefectura, alcaldes distritales y fiscalía para apoyar en el manejo de playas, estando las principales en la jurisdicción de Samuel Pastor. Se identificaron 3 aspectos: residuos sólidos, seguridad ciudadana y la veda de camarón, sostuvo el burgomaestre que el primer punto involucra la participación de las personas que llegan a las playas para que se evite enterrar los desechos en la arena y sean colocados en los contenedores. Mencionó que todas las playas están aptas para los veraneantes, siendo las más concurridas La Punta en Arequipa, Cerrillos, El Chorro, etcétera, teniendo que seguirse las recomendaciones para que no se registre ninguna muerte. En cuanto a los hospedajes, existen aproximadamente unos 400 que dan el servicio a los visitantes, pero como corresponde, el personal de salud, municipio y fiscalía verifican que brinden las garantías del caso. Esta información llega desde Arequipa gracias a Radio San Martín, radiosanmartin.pe, que también nos tiene noticias puntuales todos los días desde su portal web. El tema de la restricción del servicio de agua potable no solo se da en Arequipa, se da en todas las regiones que comprenden nuestro litoral marítimo. Aquí en Lima, por ejemplo, tenemos ya un serio problema con el abastecimiento de agua potable debido a las sequías en la Sierra Central, lo que ha generado que a partir del jueves pasado el servicio de agua potable sea restringido en la mayoría de distritos de la ciudad capital a tener el servicio de agua potable desde las 8 de la noche hasta las 4 de la mañana restringido, o sea, no hay agua en esas horas comprendidas. Y en algunos otros distritos la presión se bajará ostensiblemente, porque se dice solamente vamos a bajar la presión, pero esta no sube ni siquiera a las duchas. Así que el tema de la restricción de agua lo padecemos todos en el litoral peruano. Así que paciencia nada más, a no desperdiciar este recurso tan importante para la vida y a tratar de conservarlo de la mejor manera. Y vamos, también las empresas que brindan el servicio de agua potable, creo que pueden tener acceso a la información de los sistemas meteorológicos o hidrológicos en nuestro país y podrían prever estas situaciones y abastecerse del servicio de agua potable y tener la infraestructura necesaria para que el abastecimiento del líquido elemento no falte, sobre todo en temporadas de verano, donde es más notoria el consumo del servicio de agua potable. Nuevamente, reincidimos en el tema de la preservación de estos servicios. 8:46, hacemos una pausa, retornamos con lo último en esta edición de programa. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con un breve recuento de las principales informaciones a nivel nacional. Nos vamos a Radio Madre de Dios, nuestra emisora afiliada. Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado nos tiene información desde su portal web, que es el siguiente: noticias.madrededios.com. Repito, noticias.madrededios.com. En Madre de Dios también pueden escuchar este programa por medio de un canal de cable, Econocable, que retransmite esta señal de A Pensar Más. Muy pronto
Y cuando se implemente este servicio, podremos tener la señal de video desde aquí, desde la ciudad capital, para que nuestros amigos en Madre de Dios puedan escuchar y ver el programa A Pensar Más con Rosa María Palacios. Y la tecnología se pone de nuestro lado, por cierto, para la realización de nuestros contenidos. ¿Qué nos dice el portal de Radio Madre de Dios? 2016, fiscalías en materia ambiental realizaron más de 500 operativos contra minería y tala ilegal. Operativos ejecutados el año pasado lograron destruir casi 400 campamentos mineros, 82 embarcaciones fluviales artesanales e insumos utilizados en minería ilegal. Las fiscalías especializadas en materia ambiental realizaron durante el año pasado 154 operativos ordinarios y 17 extraordinarios contra la minería ilegal en todo el país. En estos últimos se lograron incautar 4 cargadores frontales, igual número de volquetes, 2 retroexcavadoras, 20 motores, 3 tolvas y 7 motos lineales. Además, se han destruido 399 campos mineros, 82 embarcaciones fluviales artesanales, 95 pozas de sedimentación, efluentes, cianuración y lixiviación, así como también máquinas, motores, chutes, tolvas y 9.890 galones de petróleo y gasolina. Flor de María Vega Zapata, fiscal superior y coordinadora nacional de las fiscalías especializadas en materia medioambiental, afirmó que además se han realizado 335 operativos de interdicción contra las actividades de tala ilegal, destruyendo maquinarias, enseres, equipos y otros. Entre los operativos desarrollados contra la minería y la tala ilegales, estas fiscalías especializadas ejecutaron un total de 506 operativos que permitieron una lucha frontal contra estos delitos que hacen obviamente un grave daño a nuestro medio ambiente. Las fiscalías especializadas en materia ambiental fueron creadas en el año 2008 con el fin de hacer frente al incremento de las acciones delictivas que afectan y contaminan el ambiente y depredan nuestros bosques, hechos que contribuyen al efecto negativo del cambio climático en el Perú y por consecuencia lógica también en el mundo entero. O sea, estamos afectando directamente, si es que permitimos y toleramos desde nuestra posición como civiles, como integrantes o como parte de este país, hasta las autoridades que nos representan, si permitimos la tala ilegal y la minería ilegal, que difiere un poco del término informal que está en proceso de formalización, ¿eh? Así que esto es lo que está sucediendo en Madre de Dios y esto es lo que nos ha publicado la página noticias.madrededios.com. Nos vamos a Lima y hace instantes les dábamos a conocer algunas informaciones relacionadas con nuestra ciudad capital. El médico gastroenterólogo Carlos Moreno regresó a trabajar en el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza desde hace una semana y no lo sabíamos, ¿eh? Según confirmó el mismo a un diario local, el ex asesor presidencial en temas de salud negó haber sido despedido y afirma que al no tener ninguna sentencia no le pueden prohibir trabajar. Carlos Moreno dijo a Diario Exitosa de Corporación Universal que desde hace 3 años le debían vacaciones y en octubre las había solicitado. Retornó hace una semana y ha vuelto a ocupar el cargo que tenía antes de ser jefe. Ahora es médico asistente del servicio de gastroenterología, señaló Carlos Moreno a este medio de comunicación. Cabe anotar que en octubre del año 2016, cuando laboraba como asesor del presidente Pedro Pablo Kuczynski, Carlos Moreno se vio involucrado pues en este escándalo de presunta corrupción en torno al Seguro Integral de Salud y sus convenios con clínicas privadas. En ese instante aparecieron 2 audios en los que el gastroenterólogo comentaba sobre supuestos hechos delictivos. En ese contexto, la ministra de Salud, Patricia García, anunció que Carlos Moreno, además de dejar de ser asesor presidencial, sería removido de la dirección del servicio de gastroenterología del Hospital Loaiza. El 11 de octubre, una resolución jefatural del Instituto de Gestión de Servicios de Salud dio por concluida la designación del responsable de la unidad funcional del Centro Nacional de Referencia de Gastroenterología, cargo que ocupaba Carlos Moreno, o sea, se quedó sin puesto. En tanto, consultado sobre si piensa renunciar a su actual cargo en el Hospital Loaiza, Carlos Moreno sostiene que nadie le ha pedido renunciar
y no piensa hacerlo porque tiene su derecho a trabajar. No tiene ninguna sentencia que le impida trabajar. El señor Carlos Moreno, de pronto haciendo uso de sus derechos legales, y continúa trabajando y continúa cobrando dinero que sale de nuestros bolsillos. ¿Se ha indignado con esta información? Estamos seguros que quizás sí. Fiscalía, Joseph Maiman recibió dinero de Camargo Correa. El amigo del ex presidente Alejandro Toledo, quien también es investigado por el caso Ecoteva, recibió más de $90.000 de la constructora brasileña. La Fiscalía del Perú confirmó el lunes que una sociedad del empresario peruano-israelí Joseph Maiman, hombre cercano al expresidente Alejandro Toledo, recibió una transferencia de la constructora brasileña Camargo Correa, dinero presuntamente reservado para sobornos relacionados con la construcción de un tramo de la carretera interoceánica del sur. El fiscal anticorrupción Hamilton Castro señaló en una rueda de prensa que la sociedad Trailbrick Limitada, a la que Camargo Correa transfirió $91.000 en el Reino Unido, es propiedad de Maiman, según las indagaciones de la Fiscalía peruana en colaboración con sus pares británicos. Esa cantidad está supuestamente registrada en unos documentos incautados por la policía de Brasil a Camargo Correa, en los que están detallados presuntos pagos ilícitos por alrededor de $6 millones para construir la carretera interoceánica del sur. Tema del día también, Fiscalía, Joseph Maiman recibió dinero de Camargo Correa. Hasta aquí esta edición de programa A Pensar Más con Rosa María Palacios. Estaremos nuevamente mañana con más información y con una nueva entrevista que nuestra compañera ha dejado. Ella estará nuevamente con nosotros en vivo y en directo este lunes 9 de enero para llevarles la información y, por cierto, el comentario y la opinión que ustedes tanto han pedido, solicitado, escuchado y demandado aquí en nuestra emisora y en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Hasta mañana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Es un negocio lícito, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál trata? Y se trataba de una menor de edad, que claro, cuando llega a la Suprema, por supuesto, ya era mayor de edad. No, interesa cuando los hechos. Así es. Pero dice, bueno, no. La prostitución ha habido toda la vida, hijita, o sea que es un negocio, tú tranquila nomás. Adelante. Oiga, estamos hablando de menores de edad, que son reclutadas de mala manera. No. Y ahora él dice que no dice lo que dijo. No, menores de edad. Y lean la sentencia de primera instancia. Así es. Y lean la de él, para que vean en rigor lo monstruoso de sus concepciones jurídicas. Claro. Pero más allá de eso, sus tesis son opinables, las mías también lo son, pero ambos estamos, desde luego, en el marco del respeto a la ley. Y sobre esa base es que tiene que discutirse. Inclusive ha tenido el atrevimiento de públicamente, pese a que me ve todos los días, de retarme en diario, en la radio, a un debate público. Bueno, yo no me corro. Pero la ley, pero supongo que la ley no les permite hacer eso. Claro, de esa forma, pero en fin, que se siente conmigo, que se module, que respire y que luego conversemos sobre este tema. Jurídicamente el espacio es muy amplio y hay diferentes posiciones. Lo que interesa mucho es, al final de cuentas, si cada posición respeta los valores constitucionales o no. Claro. Afirma correctamente las directivas de la ley. Y en su caso ha sido Chavín de Huántar es un tema, el otro tema es obviamente la sentencia de Alberto Fujimori. Por supuesto. Que también se trató en este evento congresal. Él dijo de que no había delito, y de que aquí sencillamente es una omisión. Y bueno, eso fue lo que generó, encendió la gratitud y hasta el paroxismo de todo el público, ¿no? Que aplaudía a rabiar. A rabiar, ¿no? Me pareció a mí algo absolutamente impropio, pero bueno, esa posición. Es que doctor, hay cosas a las que uno no va, ¿no? Sí, claro, pero yo no sabía, obviamente uno puede decirse por qué fui.
Y es como le explico. Después yo me desentendí. No pensé nada más, estaba en otras cosas, trabajando intensamente varios casos que tenía, porque en estas fechas tenemos que acabar, que cerrar. Nada más, doctor. Estoy abocado a mis cosas. Además, lamentablemente hay una huelga de trabajadores de administración del Poder Judicial que tiene todo parado. O sea, los jueces no paran, pero la administración de justicia sí. Es terrible. Y estamos en una huelga que aún no se soluciona. Y el gobierno todavía no la termina de solucionar porque es un reclamo económico. Es sencillamente económico. ¿Cuánto se le da de aumento a los trabajadores? Nada más. Eso es Hay todo. un planteamiento del Ejecutivo que se ha puesto muy duro de 3.000 soles. De aumento. Los trabajadores piden más. Ya. Y se trata de discutir temas de montos. Claro. Y lo que se Pero recomienda es la flexibilidad. un aumento de 3.000 soles. Oiga, ¿no te gustaría tener un aumento de 3.000 soles? Nosotros No, acá pero salimos es 3.000 soles al año. Ya. Un bono de 3.000 soles. Ya. Cuidado. No, doctor, no me diga que no quieren un aumento mensual de 3.000 soles, porque mira, yo voy a hacer cola al Poder Judicial. No, es un bono por única vez. Ya. Y Es el bono, mil. Entonces quieren más y me parece razonable, pero Lógico. en fin, es un tema de discutir con. Sí, pero el Poder Judicial está parado. Usted ha sido presidente del Poder Judicial. Muy mal. Muy mal. Además, decisiones, mire, doctor, yo nunca he visto cosas rarísimas que están pasando en el Poder Judicial que no se han visto nunca, ¿no? Con jueces que debaten sus decisiones antes de tomarlas, con los medios de comunicación, ¿no? Entonces, ¿y acá qué está pasando? ¿No? Yo entiendo que hay un nuevo presidente del Poder Judicial al cual usted, me imagino, yo sé que es un primo entre pares, pero hay que llevarle tal vez algunas de las preocupaciones que usted tiene, porque no puede ser que un colega de la Suprema, tan vocal supremo como usted, tan expresidente de la Corte Suprema como usted, organice pues estos eventos, ¿no? Para crucificarlo y encima le pidan que vaya usted en vivo a Sí. ¿no? Bueno, fíjese, yo nunca me corro los debates y nunca me corro cuando me invitan. Claro. Y cuando estuve ahí lo afronté serenamente y no tengo ningún problema. Desde luego, uno ya está observando lo que está pasando. Claro. ¿Cuál es el mensaje y cuál es la lógica de estas acciones? Y claramente el designio autoritario, el designio de eliminación del adversario es clarísimo. Y eso sí me parece, y por eso que estoy aquí, porque es absolutamente censurable. Muy bien. Debatamos, sí, pero nada de desprestigios personales. Porque el tiene tejado otra de causa? vidrio que lo tiene él mucho, tampoco hay que trabajarlo. Tampoco. Y además no solamente eso, sino que se entiende que no es usted, sino hay un motivo ulterior, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias al doctor Villastein por escucharnos, porque va a escuchar esta entrevista atentamente para insultarnos nuevamente y caviar, mermelada, caviar, y ese es todo el argumento. Cuando no se pueden discutir ideas, se atacan a personas. Y eso lo hace la gente que no tiene ideas. Nos vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos, amigos, esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación que integra a Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV en el Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Y vamos a destacar algunas informaciones que se encuentran en las diversas páginas web de las radios que integran la Sociedad Dominica. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hola amigos, bienvenidos, 8 en punto de la mañana. Estamos como siempre con todos ustedes en esta nueva emisión de A Pensar Más con Rosa María Palacios, que hoy tendrá una interesante entrevista con el juez supremo César San Martín. Hablará sobre el sistema de justicia que en nuestro país de pronto se ha convertido pues en un elemento que necesita de mucho apoyo, en todo caso, que necesita mayor trabajo para que pueda llevarse adelante con el desempeño que corresponde.
8:01, nos vamos a la lectura de las principales portadas. ¿Qué ha sucedido en las últimas horas en nuestro país? Fiscalía negocia con Odebrecht. Empresa adelantaría pago por ganancias obtenidas ilícitamente. Ministerio Público dice que tiene asegurado registro de coimas que está en Suiza. Nos dice Perú 21 en su fotoportada principal, el logotipo frente al edificio de Odebrecht. Y sobre esta información también hay mucho que detallar. Por cierto, la investigación principal fue abierta en junio de 2015 y tiene, digamos, el número de carpeta 06-2015. Esta es contra los que resulten responsables por los delitos de colusión, cohecho pasivo, cohecho activo genérico, y no se precisa cuántos o quiénes son directamente por ahora los comprometidos. El fiscal anticorrupción Hamilton Castro anunció que como estrategia del Ministerio Público se está incorporando a Odebrecht en el proceso de investigación como persona jurídica por el pago de sobornos en el Perú, y dijo que ya se negocia con esta empresa brasileña la entrega de un adelanto del dinero obtenido ilegalmente. Eso lo ha dicho ayer en conferencia de prensa ofrecida por Castro. El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, y el jefe de la Unidad de Cooperación Internacional, Alonso Peña Cabrera, dieron algunos detalles generales del avance de las pesquisas en torno al escándalo que involucra a 3 gobiernos, el de Alan García Pérez, Alejandro Toledo antes y después Ollanta Humala Tazo. 8:02. Y hay otras informaciones que también generan noticia el día de hoy, 3 de enero. Responsabilizan a ministra por retorno de Moreno. Ex asesor de Pedro Pablo Kuczynski, Carlos Moreno, seguirá en el hospital Loaiza. Nos lo dice Perú 21 también en su portada principal. Carlos Moreno fue el responsable, como lo saben, de la primera crisis del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski en octubre pasado, y a través de un audio difundido por un programa de televisión, un dominical, se conoció que el ex asesor presidencial pretendió hacer un negociazo entre el Sistema Integral de Salud, SIS, y una clínica privada. Las acciones que tomó el Ejecutivo en aquella oportunidad fueron denunciarlo ante la Fiscalía y destituirlo de su cargo como jefe de la unidad gastroenterológica del Hospital de Gastroenterología del Hospital Arzobispo Loaiza. Parecía que así Kuczynski se libraba de manera definitiva de un problema que remeció profundamente el inicio de su gestión, pero la bancada oficialista, la de Fuerza Popular, está demandando acciones al gobierno por el caso Moreno. Congresistas Bruce y Heresi pidieron que la ministra de Salud, Patricia García, explique por qué el ex asesor sigue trabajando para el Estado. O sea, usted, Diana, Eduardo y yo estamos todavía pagándole el sueldo a este señor. En fin, Perú 21 nos lo dice en su publicación principal. ¿Qué nos dice el diario La República en esta edición de hoy, 3 de enero de 2017? Fiscalía negocia compensaciones con Odebrecht. Fiscal Hamilton Castro dijo que además del pago se busca llegar a un acuerdo para identificar a los funcionarios sobornados. Informó que empresa de Joseph Maiman, el amigo de Alejandro Toledo, recibió parte del soborno de 6 millones por la Interoceánica. Hay una entrevista también en la página 8 del diario La República que es muy recomendable. UGAS, contratos deben evaluarse uno a uno. Presidente de Transparencia apoya compensaciones de constructora brasileña al Estado. En política, nuevo presidente del Poder Judicial, Duberly Rodríguez, ofrece terminar con el secretismo judicial. Anuncia entre sus objetivos el uso de la tecnología para desterrar la morosidad en trámites. En sociedad, tragedia familiar en Pasamayo, mueren esposo, su hijo y otros 2 familiares en accidente de carretera. Nuestras carreteras, por cierto, tienen que tener ya algo muy importante. Y otra cosa más, se debe vigilar el buen manejo en carreteras y también la responsabilidad de algunos choferes al frente de ellas. En política, El Informante, la Comisión Bernales y el tema de los ascensos de las Fuerzas Armadas. Vilca toma, si yo fuera Luz Salgado, habría renunciado a la presidencia. Bueno, eso es lo que muchos se están cuestionando en estos momentos en las redes sociales y están exigiendo a la presidenta del Parlamento Nacional su renuncia, aunque ella no la justifica aún. Vamos a ver pues qué pasa después. En la fotoportada, suben gas y combustibles. Las noticias no son buenas para las familias en el inicio del año. Ay, 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 el gas.
Los precios de los alimentos han comenzado a dispararse por efecto de la sequía en algunos lugares del país. En tanto, el gas doméstico, ese que se vende y que usted consume desde el balón, tuvo un incremento de 50 céntimos. Igual subieron los combustibles. Y esta noticia, por cierto, va a preocupar a más de uno en el hogar. Esto nos impacta directamente a todos, porque cuando suben los combustibles... Primer gran error sobre el cual quiere montar él una lógica de que él es el único defensor de la democracia. Absurdo. Segundo, en el tema de la aplicación de las leyes o de las normas sobre delitos de lesa humanidad. Siempre insiste que no se debió aplicar esas normas porque el estatuto de la Convención de Roma es de fecha posterior a la comisión de los hechos. ¿Qué se le responde? Señor, el estatuto son para los hechos de competencia material de la Corte. Así es. Pero el delito de lesa humanidad tiene una existencia de antes de la Segunda Guerra Mundial y desde antes de la Primera Guerra Mundial. Es una existencia histórica. Entonces, no se puede decir eso. El delito como tal en el Perú no está tipificado. Así es. Pero las circunstancias son analizables. No, y no solamente eso, sino que la Corte Interamericana ha establecido en la sentencia justamente a Barrios Altos que estos constituyeron graves, ¿no es cierto?, violaciones a los derechos humanos y que por lo tanto, siendo graves violaciones a los derechos humanos, su juzgamiento es imprescriptible. Pero él dice que es una corte prevaricadora. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, bueno, pues ya se insulta pues a los... sabe que el mismo sentido interpretativo lo tiene, por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Bueno, cualquier Tribunal de Derechos Humanos, pues. Tribunal va a decir, obviamente va a decir lo mismo. Exactamente lo mismo. Doctor San Martín, sí, vamos a seguir contestando estas, que podrían ser argumentativas, después vamos a las ad hominem, pero tenemos que hacer una pausa. No se pierdan esta entrevista en todo el Perú, no se muevan, porque esta es una corriente que está buscando qué. Eso es lo que tenemos que averiguar. ¿Qué está buscando? Desacreditar nuevamente al juez San Martín, desacreditar la sentencia emitida contra Alberto Fujimori. Obviamente, pues, la inimputabilidad de Alberto Fujimori, que salga libre porque ha sido mal juzgado, ¿no? Desacredito a los jueces, desacredito la sentencia, entonces el hombre sale libre. Que me parece que es el plan clarísimo de un grupo de fujimoristas. Vamos a la pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Bueno, y seguimos conversando con el doctor César San Martín de esta arremetida. Bueno, obviamente el fujimorismo hoy está celebrando un triunfo. Han censurado a un ministro y han logrado que el presidente de la República vaya fuera de Palacio de Gobierno, ¿no es cierto?, ni siquiera en su casa, a una reunión privada que luego se hace pública con la jefa del fujimorismo, que no le ofrece absolutamente nada, ¿no? Y que dice que ellos tienen una forma de hacer política diferente, lo cual, claro, nos ha quedado a todos bastante claro. Entonces, el problema aquí es que lo que estamos viendo desde afuera, y no es que seamos paranoicos, es una arremetida. Llevar al doctor San Martín al Congreso, a una reunión donde lo van a insultar, le van a decir que su sentencia no sirve para nada, ¿no es cierto?, que todo es prevaricato, que es corrupto, que es mentiroso, que trabajó para Fujimori, que es caviar, etcétera, etcétera. No es casual, pues, doctor. O sea, eso obedece a una estrategia. Y que toda esa sesión haya sido publicada en un diario local, en el Diario Expreso, donde por supuesto no figura su respuesta, porque usted pidió el uso de la palabra al final para contestar los insultos, eso no figura. Eso obedece a una estrategia. ¿Estoy mal yo? No, es absolutamente claro. Para usted también. Acá hay una estrategia, primero, que intenta un desprestigio específico, intenta identificar sobre la base de este concepto de caviar como un supuesto muy típico de las lógicas populistas de derecha, ¿no? Los caviar por un lado y todos los demás. Claro. Lógica populista clarísima. Siempre tiene que haber un culpable, ¿no? Un culpable único, claro, y los demás son todos los buenos. Claro, para Hitler, es como para Hitler fueron los judíos, ¿se dan cuenta? Para Trump ahora son los musulmanes y los latinos. Bueno, para este grupo fujimorista son los caviares. Los caviares. Entonces a los caviares hay que matarlos. Y ni siquiera pueden definir lo que es un caviar,
porque no hay una definición clara. O sea, caviar es el doctor César Martín, pero también la señora Verónica Mendoza, y caviar soy yo. O sea, todos los que nos oponemos a estilos de gobierno autoritarios somos caviares, es decir, somos democráticos, pues. Ese es el tema. Entonces, el valor democracia, que fue lo que ofreció Pedro Pablo Kuczynski en el debate final, defender, recuerdo a todos, es el que se antepone al valor autoritarismo. ¿Qué propone el autoritarismo? Que las libertades individuales sean restringidas más de lo que se permite constitucionalmente. Entonces, lo que yo decía más temprano, yo no tengo derecho a la libertad de culto, por ejemplo. ¿No? O los otros sí. O yo no tengo derecho a la libertad de expresión, los otros sí. Ahora, ojo, la libertad de expresión, como lo enseñó el doctor, y todos los abogados lo saben, no es un derecho ilimitado, como ningún derecho lo es. Ningún derecho es ilimitado. Entonces, si el honor y la buena reputación de una persona es el límite al derecho a la libertad de expresión, tengo que respetar ese límite. Y si la ley me ordena a mí como magistrado tener decoro, yo tengo un límite legal impuesto a mí como magistrado que no me permite hablar abiertamente de lo que me dé la gana, insultando a todo el mundo y desprestigiando las sentencias de mis colegas. Porque bueno, si vamos a desprestigiar sentencias, ¿qué le pareció la sentencia de Diario Chicha, de Biestein? No, absolutamente irrazonable, como también aquella que él quiere ocultar ahora con esta propaganda, el autobombo que se está haciendo, que es el tema de la trata de mujeres. ¿Ah, sí? Oye, tremendo, dijo que no hay trata. Esa concepción es asocial y es un espanto. Claro, que la prostitución es... No, primero, a Biestein, que se vaya, yo le dije, quédate. Si me has atacado, tienes que escuchar mi respuesta. No, se fue porque tenía que hacer otra cosa. Pero esa es su línea lógica, y el día anteayer empezó nuevamente con los ataques personales. Esa es una idea que me llama mucho la atención, pero que entiendo. Yo considero que cuando las personas no tienen ideas, ¿no es cierto?, atacan a personas. Cuando tú tienes ideas, atacas ideas, contrastas ideas. Cuando no tienes ideas, atacas personas. Nosotros no deberíamos admitir nunca, en ningún debate académico, periodístico, profesional, el argumento ad hominem, ¿no es cierto? Lo que se llama el hombre es, ¿no es cierto?, el argumento. No, el hombre no es el argumento. La idea es la idea, ¿no? La idea es discutir si la comisión de la verdad era oportuna, por ejemplo, ¿no es cierto? Eso es discutible. Ya yo puedo decir, no era el momento, había otro conflicto en el BRAE, han debido esperar, o no es oportuna porque llegó tarde, debió darse unos años antes, etcétera, etcétera. Pero lo que yo no puedo decir es, el señor Biestein o es un fanático, o es un miserable, o va a arder en el infierno. No, eso no se puede decir, son argumentos ad hominem. No estoy diciendo nada, estoy diciendo que descalifico a la persona por ser persona. Esa es una grave violación. Esa es una grave violación de los derechos humanos, además. En esa línea, decir cofradía de caviares. Les encanta. Todos son caviares. Mermeleros. Nadie ahora ha definido exactamente qué es caviar. Lógica ideológica, lógica política, exactamente quién es pro caviar, filo caviar, post caviar. No, yo soy peor todavía, yo soy fujicaviar. Usted también, por si acaso. No. Porque como usted fue juez en la época del fujimorismo, también pues, bueno, también todos son fujicaviar. Él ahora me dijo, creyéndose muy chistoso, ¿no? Me dijo San Nanín. ¿Qué cosa? Como yo le puedo decir en esas líneas que no son aceptables, yo le puedo decir también Fugiestein. Claro. Pero, ¿qué sentido tiene? Ahora, ¿Qué lógica tiene? La pregunta es, yo recuerdo, porque yo soy alumna del doctor Rosa Martín y alumna de la Universidad Católica, que y se lo dije al señor Biestein antes de bloquearlo en Twitter, yo recuerdo que en la ley orgánica del Poder Judicial había un artículo sobre el decoro del magistrado. ¿Ese artículo lo han derogado? No, está en la ley de la carrera judicial. Eso es lo que yo decía, en la ley de carrera judicial. Yo lo recordaba porque yo pensé, lo habrán derogado, pues. Porque yo no puedo entender que un juez supremo de la Corte Suprema del Perú, que es ¿cómo les explico? Para un abogado, la instancia más importante de resolución de conflictos del país, dedique su tiempo a llamarte caviarazo, rojete, proterruco en Twitter. O sea, eso no está bien, eso no revela ni siquiera el más mínimo respeto por la ley que rige su propia carrera judicial y su propio decoro.
Ahora, la pregunta es, ¿por qué nadie hace nada? ¿Por qué el Consejo Nacional de la Magistratura no hace nada frente a esto? Él alega que tiene libertad de expresión. Pues por supuesto. Uno tiene, desde luego, libertad de expresión. Existe una carrera judicial, existen pautas que gobiernan el colectivo judicial y existen una serie de principios que se deben cumplir para que la carrera judicial se desenvuelva en los más correctos términos. Pero tampoco voy a ingresar yo a juzgar sus excesos, sus excentricidades o su línea política absolutamente es clara, ¿no? El hombre es incomprensible. Casi militante del fujimorismo, no lo puede ser por ley, pero es como si lo fuera, porque si uno lee lo que él escribe, me refiero a las redes sociales en las que participa activamente, entonces uno infiere muy rápidamente que tiene un problema con todo aquel que no sea fujimorista. Fíjate, ha dicho últimamente 3 cosas que me parecen particularmente llamativas. Primero, que en el asunto Chavín de Huántar es por decisiones que emití que se persiguió a los comandos. Eso algo es falso. Absolutamente falso. Al contrario, Se le repite todo el tiempo la y es decisión falso. que se emitió fue entender que la acción del Estado fue una acción razonable, necesaria e idónea. En tanto fue una respuesta absolutamente proporcional. Al señor Ogura no se le asumió Como testigo. ninguna, su versión no fue asumida bajo una lógica de credibilidad, fue desestimada. Y le digo a él, en el asunto de Tito, este señor falleció ya estando rendido. Así es, está Es clarísimo. más, y No los hay nada que discutir. testigos que justificaron esa decisión fueron 2 policías del SIN que estaban en la vivienda cercana y que ingresaron. Y a ellos les comunicaron los mismos rehenes. Lo sacaron, lo entregaron y luego apareció muerto. Y hay pericias Sí, claro. del Instituto de Medicina Legal. Entonces, no es que uno haya dispuesto de que persigan a los comandos. Y otra cosa, Además, ese proceso es muy Sí, importante. sí. El proceso fue contra 7 u 8 altos mandos. así es. Y cuando se definió en el fuero, cuál es el fuero competente, la Suprema Corte, diciéndose que yo no estaba, ni él tampoco, dijo, un grupo se queda para la ordinaria y otro grupo a la militar. Y fue la justicia militar la que comprendió a todos los comandos. Claro. Fueron ellos. No fue la justicia ordinaria. Combustibles, por un efecto dominó, sube obviamente el precio de los alimentos. Y esto no es especulación, esto es algo que sucede en este tipo de economía. Se encarecen, por ejemplo, el pollo, que ha pasado de 5.50 hasta 8 soles 40 el kilo. La papa blanca sube hasta 30 céntimos el kilo, mientras que el balón de gas de 10 kilogramos, unos 50 céntimos, y las gasolinas hasta en 0.10 o 10 céntimos por galón. Este nuevo año que se inicia pues al parecer con un pequeño dolor de cabeza, una jaqueca que se agudiza para las amas de casa, pues estos precios de los productos de primera necesidad han tenido un incremento. Así se ha podido comprobar en diferentes mercados de nuestra ciudad capital, y el diario La República hace un recuento, por cierto, de los precios que hay en estos momentos de los alimentos. Uy. Que hacer malabares ahora para ir al mercado, y hay que tener cuidado también con el incremento de precios. Oferta y demanda, señores, aprovechen esa fórmula, ¿no? Si algo está muy caro, compren lo otro que de pronto no ha subido tanto. Si el pollo está elevado de precio, consuman pescado. Si el pescado se eleva en el precio, consuman carne, y así sucesivamente hasta que estos bajen, por lo menos por efectos de la ley de la oferta y la demanda. Es la recomendación que siempre se les da desde aquí. Y la Fiscalía busca llegar a un acuerdo con Odebrecht, también nos dice el diario El Comercio. Condiciones: la filial peruana de la empresa brasileña deberá brindar información y pagar un adelanto a cuenta de los sobornos que entregó. La precisión:
El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, aclara que aún no tienen los nombres de involucrados en coimas y anuncian que irá a Brasil. Se estrena en el cargo. Rodríguez plantea cortes especiales para los casos de corrupción. Nuevo titular del Poder Judicial afirma que no se cederá ante presiones en el caso Lava Jato o Lava Jato. Kuczynski le ofrece más recursos. Y en la fotoportada, error en la Sierra Central, el cementerio de Ocopilla, en Junín, se enterró a una niña de 8 años que fue raptada, violada y estrangulada el fin de semana. Su cuerpo se halló en una maleta, terrible por cierto. Oficialista Salvador Heresi critica a directivos del Hospital Arzobispo Loaiza por la reincorporación de Carlos Moreno. El hombre del negociazo, el ex asesor de Pedro Pablo Kuczynski, se reintegró al hospital. Dijo que tenía que respetar su derecho laboral, según la directora del nosocomio. Y algunas otras informaciones que también ha publicado en esta oportunidad el diario El Comercio en sus principales portadas. 8 de la mañana con 10 minutos. Este es un breve panorama de algunas de las principales informaciones que han destacado en esta jornada de hoy. Gran preocupación causa lo de Joseph Maivan, que compromete, tal vez directa o indirectamente, al gobierno de Alejandro Toledo, y es algo que también está en desarrollo en estos momentos. 8 con 10, volvemos con la entrevista de Rosa María Palacios al juez al juez supremo, César San Martín. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Y estamos con una visita muy especial. No siempre tenemos con nosotros a un juez de la Corte Suprema del Perú, así que atentos a todos nuestros amigos en la cadena nacional. Está con nosotros el doctor César San Martín. El doctor San Martín, como ustedes saben, ha sido presidente de la Corte Suprema y un hombre que se hizo muy conocido a través de su carrera judicial por haber sido el presidente del jurado que condenó a Alberto Fujimori a 25 años de prisión en el caso de graves violaciones a derechos humanos, en el caso Barrios Altos y La Cantuta. En las últimas semanas, el doctor San Martín, no es la primera vez que sucede, pero vuelve a suceder, ha sido víctima de ataques verbales. Se realizó una reunión en el Congreso, auspiciada por el congresista Donaire, que parecía un espacio pues de diálogo y de en fin, ¿no? de intercambio de ideas. Invitaron al doctor Villestein y ahí se armó, según los presentes, algo que no debe haber sucedido nunca, ¿no es cierto? Un intercambio verbal inaceptable. Doctor San Martín, gracias por estar con nosotros. Cuéntenos qué pasó en el Congreso. A ver, el señor Donaire concurrió a mi despacho y me solicitó que intervenga en un evento de corte académico y para juzgar, para analizar el cometido de la Comisión de la Verdad, considerando de que era un congresista nuevo de acción de APP, y como quiera que su hijo es profesor de la Católica, al igual que yo, pues le dije con mucho gusto. Y bueno, no hice nada más. El día que me tocaba, fui y me encontré con toda una lógica fujimorista muy, muy extendida. Y es más, cuando ingreso al evento, al salón, era pues todo un coro fujimorista muy fuerte y de los sectores más duros. Uno inclusive llegó a decir de que el grupo Colía no existía, nunca existió. Y me hicieron hablar primero. Claro. Hablé en términos generales y con una línea desde luego favorable a la Comisión de la Verdad. Y luego le tocó a Villestein, como siempre, y en vez de realizar una presentación en las líneas que correspondían, se dedicó, como siempre, también al ataque personal. Y todos no tanto los expositores, que una línea era contra la Comisión de la Verdad, es su posición y eso yo no tengo por qué. Si es argumentativa, no es... No, ningún problema. Y luego los expositores, los del público, que en verdad 3 o 4 de ellos me mencionaron personalmente y me atacaron, hasta me dijeron algunos de ellos que me iba a quemar en el infierno, ¿no? ¿Ah, sí? Sí.